Evelyn ordenó los cuadernos en pilas ordenadas, los de segundo curso separados de los de tercero, los exámenes separados de los deberes. La sala de profesores estaba en silencio, solo la señora Gray dormitaba sobre sus apuntes en el rincón más alejado. Al otro lado de la ventana, octubre pintaba los árboles de rojo y dorado, y el sol se ponía. El teléfono del escritorio tintineó en silencio. Un mensaje de Nathan. Llego tarde a la obra. No me esperes despierta para cenar. Evelyn guardó el teléfono en el bolso y cerró el cajón del escritorio. Antes solía llamar hablando de la obra, preguntando cómo le había ido el día. Ahora eran cada vez más mensajes cortos, secos y de negocios. La casa olía a canela y manzanas. Evelyn había sacado la masa de la tarta a la hora de comer. Le encantaban esas horas de tranquilidad, en las que podía cambiarse de ropa tranquilamente, preparar el té y revisar sus cuadernos. La casa, pequeña y acogedora, guardaba huellas de su vida en común. Las fotografías de las paredes, la colección de imanes de lugares en los que habían estado juntos, la vieja mecedora que habían comprado en una venta de garaje. Nathan se burlaba a menudo de su amor por el orden, pero era un rasgo que la ayudaba a lidiar con 3 docenas de alumnos de segundo curso. La respetaban por su serenidad y su coherencia. Nada de indulgencias, pero tampoco de castigos injustos. Evelyn sacó la tarta del horno y la puso a enfriar. Se sentó a la mesa para revisar sus cuadernos. La letra de Jimmy era cada vez más descuidada y tendría que hablar con su madre. Su programa favorito estaba en la televisión. Solían verlo juntos los martes, pero últimamente Nathan se saltaba su pequeña tradición cada vez con más frecuencia. Volvía a las 11. Antes, si llegaba tarde, se aseguraba de traer algo para el té, o al menos su café con leche favorito de la cafetería de la esquina. Ahora simplemente se dirigía a la ducha, abandonando la rutina habitual de cansado como un perro. En el dormitorio, Evelyn podía oírle hablar por teléfono, una voz apagada, una risa tranquila. Antes, todos los asuntos de trabajo se resolvían antes de las 9 de la noche. Esa era su norma. No molestar a la gente después del trabajo, solía decir. Ahora el teléfono sonaba a cualquier hora. Nathan se tumbó a su lado, de espaldas. Olía a colonia fresca, no a la que ella le había regalado por su cumpleaños. Murmuró: «Buenas noches». El teléfono de la mesilla mostró un nuevo mensaje. Evelyn no se molestó en preguntarle cómo le había ido el día. De todos modos, él contestaría algo general sobre el trabajo, la construcción, los plazos. Antes le contaba anécdotas divertidas sobre los trabajadores, le contaba sus planes para nuevos proyectos y le pedía su opinión. Ahora, la mayoría de las veces se quedaba callado o se limitaba a generalidades. La tarta de manzana sin tocar se estaba enfriando en la cocina. Mañana la llevaría a la sala de profesores. Sus colegas siempre disfrutaban con su repostería. Esta noche volvería a esperar, atenta a los pasos en el porche. Y tal vez Nathan recordara que los miércoles solían cenar en casa de sus padres, una tradición que él había sugerido 5 años atrás. El viento de octubre jugaba al escondite con la luna. Evelyn cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Pensó en la lista de tareas de mañana. Revisar los exámenes de tercero, llamar a la madre de Jimmy, comprar tiza nueva para la pizarra. Preocupaciones familiares, pensamientos familiares. Pero en el fondo de su mente había algo nuevo y desconocido, una vaga inquietud a la que aún no quería poner nombre. Hailey Burke apareció por primera vez en su casa el miércoles, el día de la cena familiar en casa de los padres de Evelyn. Nathan había llamado de improviso para decirle que hoy no podía ir, ya que tenía que reunirse con un agente inmobiliario para hablar de un nuevo proyecto. «Que venga a nuestra casa. Yo estoy en casa de todos modos», sugirió Evelyn, que no quería perderse la tradicional cena. Hailey resultó ser una mujer alta, de pelo oscuro y mirada atenta en sus ojos marrones. Había traído su ordenador portátil y una carpeta de archivos, y olía a algo cítrico. Parecía un poco extraña en el pequeño salón, demasiado luminoso, demasiado enérgico para aquel espacio acogedor con cuadros de punto y viejas fotografías en las paredes. Nathan extendió los planos sobre la mesa de centro y ambos se inclinaron sobre ellos. Él explicaba la distribución de los nuevos pisos. Ella tomaba notas rápidas en su cuaderno. Evelyn iba a casa de sus padres y escuchaba su conversación. Algo sobre el público objetivo, los segmentos de precios y la estrategia de marketing. «¿Por qué no te quedas?», preguntó Nathan cuando ella ya estaba en la puerta.
Hailey tiene ideas muy interesantes que ofrecer. Mamá está esperando, sonrió Evelyn, abotonándose el abrigo. Salúdala. Ya estaba inclinada de nuevo sobre los planos. Hailey le estaba mostrando algo en el portátil. Su perfume seguía oliendo a los mismos cítricos frescos. A la semana siguiente, Hailey volvió a venir, esta vez con una presentación terminada. Evelyn revisaba sus cuadernos en la cocina, escuchando su animada conversación. Hailey hablaba con seguridad, con conocimiento de causa, sobre análisis de mercado, infraestructura del barrio, perspectivas de desarrollo. Tenía una voz agradable, ligeramente ronca. Una gran profesional, dijo Nathan aquella noche. ¿Sabes cuántos pisos vendió el año pasado? Había sugerido cambiar la distribución del piso de 2 dormitorios. Había encontrado un diseñador estupendo para terminar los pasillos y había organizado una reunión con inversores. Evelyn asintió mientras ordenaba alfabéticamente las especias: jengibre, canela, nuez moscada. El orden familiar le ayudaba a no pensar en cómo se le iluminaban los ojos a su marido cuando hablaba de trabajo. De Hailey. Las reuniones de trabajo eran cada vez más frecuentes. Una presentación a los clientes, una visita a las obras, una reunión con los diseñadores. Nathan se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Si Evelyn le preguntaba cómo le había ido el día, respondía con un escueto bien cansado y se quedaba mirando el teléfono. Una tarde fue a su despacho a dejarle unas camisas limpias. Sobre la mesa había un folleto publicitario olvidado, papel satinado, bonitas fotos de pisos. Agente inmobiliario exclusivo, Hailey Burke, decía el pie de foto. En la foto, Hailey sonreía con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Llevaba el pintalabios un poco más oscuro de lo habitual y el pelo recogido en un moño informal. Iban a ir al campo este fin de semana. Era especialmente bonito en otoño. Hojas doradas, aire puro. Una tradición que se remontaba a su primer otoño juntos. Pero el viernes por la noche, Nathan dijo que tenía que reunirse con posibles compradores. ¿El sábado? La gente está ocupada. Solo puede hacerlo los fines de semana. Hailey dice que no puedes dejar pasar clientes así. Evelyn condujo sola a casa de sus padres. Mamá preguntó por Nathan, por su trabajo, por el nuevo proyecto. Habló de los pisos, los diseños, el aumento de los precios inmobiliarios. No habló de Hailey, porque no quería preocupar a sus padres. No había mucho que contar. Una agente inmobiliaria normal y corriente, haciendo su trabajo. El lunes por la mañana, de camino al instituto, Nathan y Hailey salían de la cafetería hablando animadamente. Una reunión de trabajo normal tomando un café. Nada especial. Solo que a Nathan nunca le gustaban las reuniones por la mañana. Decía que su cabeza aún no estaba en modo trabajo. Por la noche, al revisar sus bolsillos antes de hacer la colada, encontró un recibo de esa misma cafetería. 2 capuchinos, magdalena de arándanos. A Nathan no le gustaban las magdalenas de arándanos. Siempre pedía chocolate. Evelyn dobló el cheque con cuidado y lo guardó en el cajón de su escritorio, donde guardaba viejas postales y entradas de cine. La pedantería y la atención al detalle no eran solo cosa de la escuela. Al día siguiente, se quedó hasta tarde en la sala de profesores, revisando exámenes y preparando un informe para el consejo pedagógico. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de su marido. Antes, siempre le había preguntado a qué hora volvería y se había ofrecido a recogerla. Ahora solo escribía «llegaré tarde» o no escribía nada. La casa olía a un perfume desconocido, un ligero aroma cítrico. Había una pila de papeles sobre la mesa de la cocina, un folleto brillante con una Hailey sonriente encima. Otra reunión de trabajo, nada más. Solo negocios, solo trabajo. Evelyn recogió los papeles y los apiló ordenadamente en el borde del escritorio. Se sentó a revisar sus cuadernos. Una tarea familiar que la ayudaba a no pensar en cómo había cambiado el olor de su marido. Ahora también olía a cítricos. El aire acondicionado volvía a estar apagado en la sala de profesores. El invierno que se acercaba no afectaba a la temperatura de la habitación. Evelyn estaba sentada en su pupitre, repasando los dibujos de sus alumnos. Acción de Gracias era la semana siguiente, y los alumnos de segundo estaban preparando tarjetas navideñas para sus padres. El dibujo de Jimmy destacaba entre los demás. Colores oscuros, líneas nítidas. El niño había pintado el pavo casi de negro, como quemado. En el reverso, con letra desigual decía, «Odio las vacaciones». Evelyn dejó el dibujo a un lado y tomó nota de que hablaría con el orientador del colegio. La señora Birch, de tercero, se detuvo junto a su pupitre y le tendió una taza de café.
Las arrugas de sus ojos delataban cansancio, pero su sonrisa seguía siendo amable. Pensé que te vendría bien. Hoy te toca hacer guardia en el comedor. Evelyn asintió agradecida. Últimamente se quedaba a menudo de servicio extra. De todos modos, nadie la esperaba en casa. Nathan llegó tarde, cenó algo rápido y se sentó frente a su portátil. Si ella intentaba hablar, él asentía distraído, sin apartar los ojos de la pantalla. La cafetería olía a sopa de maíz y tostadas quemadas. Los alumnos de segundo discutían ruidosamente sobre sus próximas vacaciones, agitando los bocadillos. Evelyn vislumbró a Jimmy empujando hacia atrás su almuerzo sin tocar. El chico había adelgazado en el último mes y tenía ojeras, como ella. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Nathan. Reunión de inversores, llegaré muy tarde. Solía llamarla para darle detalles y preguntarle cómo estaba. Ahora solo enviaba mensajes cortos de negocios, sin emociones, como informes a un superior. SRA, Luis. Sara del segundo B tiró de su manga. ¿Es cierto que un pavo hace realidad los deseos en acción de gracias? Es el pavo de Navidad el que concede deseos, la corrigió Mike. Y en acción de gracias, simplemente sabe bien. Evelyn sonrió, recordando su primera acción de gracias con Nathan. Acababan de casarse y el dinero escaseaba. El pavo se había quemado. La salsa de arándanos no había espesado, pero se habían reído de cada fracaso. Él la llamó su inepta anfitriona y prometió quererla aunque nunca aprendiera a cocinar. En casa, lo primero que hizo fue comprobar su ordenador. Entrar en el correo electrónico de su marido, sabiendo su contraseña habitual. La contraseña es incorrecta. Nathan nunca había cambiado las contraseñas. Decía que no debía haber secretos entre los cónyuges. En su casa siempre habían compartido todo, desde la pasta de dientes hasta las tarjetas bancarias. En el estudio, el escritorio estaba lleno de documentos, presupuestos, planos, folletos publicitarios. La brillante foto de Hailey sonreía en cada página. Mejor agente inmobiliario del año. Récord de ventas. Trato personalizado a cada cliente. En el reverso de uno de los folletos, con letra de imprenta, ¿lo discutimos durante la cena? La madre de Jimmy llamó por la noche, con voz cansada y la televisión encendida. El divorcio, la mudanza, el hijo tomándose mal el cambio. Evelyn escuchó, tomando notas en su cuaderno, hablar con un psicólogo, ajustar la carga, estar más atenta al estado de ánimo del chico. Nathan volvió a medianoche. Olía a alcohol y a perfume de otras personas. No muy fuerte, sutil, pero ella recordaba muy bien el aroma cítrico. En la ducha, tarareó una melodía desconocida. Nunca había cantado. Dijo que un oso le había pisado la oreja. Por la mañana se dejó el teléfono en la cocina. Lo había olvidado con las prisas por llegar tarde a una reunión. La pantalla parpadeó con un nuevo mensaje, pero no pudo desbloquearlo. La contraseña. Una vez se rieron de las parejas que se escondían el teléfono. El signo más seguro de infidelidad, había dicho Nathan. Ahora su propio teléfono está protegido con contraseña, y en el bolsillo de su chaqueta hay recibos de restaurantes extraños. En el colegio, el ajetreo habitual. Un examen de tercero. Un ensayo para el concierto de vacaciones. Una reunión con el director. Jimmy llegó hoy con la camisa arrugada y sin deberes. Evelyn lo sentó en el primer pupitre, poniéndole discretamente un bocadillo de su almuerzo. El chico volvía a estar sin comer. Por la tarde se sentó largo rato en su pupitre, revisando sus cuadernos. Un bolígrafo rojo dejaba marcas en los márgenes. Repite la regla, corrige los errores, presta atención a la letra. El trabajo habitual la ayudaba a no pensar en el olor del perfume ajeno, en las nuevas contraseñas, en las melodías desconocidas en su alma. Marcó en su calendario los días de las reuniones de trabajo de Nathan, cada vez más frecuentes desde hacía un mes. Solía llevarle documentos a casa, discutir proyectos con ella, pedirle su opinión. Ahora todos los papeles importantes se guardaban en la oficina, y las conversaciones sobre el trabajo se habían vuelto generales e inespecíficas. Antes de irse a la cama, Evelyn sacó un viejo álbum de fotos, su primer año juntos. Nathan sonreía a la cámara, con el brazo alrededor de los hombros de ella. Joven, enamorado, abierto. Ahora no le gusta hacer fotos, dice que no quiere perder el tiempo en tonterías. Ya no hay fotos de ellos juntos en su teléfono, solo fotos de trabajo de objetos. Y selfies de Hailey delante de los pisos nuevos. El ordenador compartido estaba en el despacho de Nathan, viejo pero fiable, con un gran monitor.
Evelyn tecleaba en él los planes de clase y los informes, mientras Nathan guardaba los papeles del trabajo. Aquella tarde buscaba un viejo archivo con el guión de la matiné de Navidad del año pasado. Faltaban 15 días y no había ideas nuevas. En el escritorio aparecieron carpetas desconocidas. Proyecto West Hills, presupuestos, folletos. En el pasado, Nathan siempre había dado a los archivos nombres sencillos como trabajo o documentos. Evelyn abrió la búsqueda y tecleó guión. El ordenador vaciló, revisando los archivos. Una ventana de correo apareció en la esquina de la pantalla. Nathan había olvidado cerrar la sesión de su cuenta. Donde había estado su contraseña compartida, ahora había asteriscos. Pero los correos electrónicos seguían abiertos. Docenas de mensajes de Hailey. Una cadena de correspondencia que se remontaba a meses atrás. Al principio parecía inocente, hablando de diseños, reuniones con contratistas, visitas a pisos. Luego, el tono se volvió cada vez más personal. Hailey compartía sus impresiones sobre la nueva película. Nathan contaba anécdotas divertidas de la obra. Caras sonrientes, bromas, insinuaciones. En un correo, Nathan se quejó de la cena familiar en casa de los padres de Evelyn. Aburrida y predecible como siempre. Hailey le respondió que se merecía algo mejor que esta vida provinciana. En los archivos adjuntos hay fotos. Primero decentes. Nathan con el fondo de una casa en construcción. Hailey enseñando el piso a los clientes. Luego, más personales. Evelyn cerró la última foto sin esperar a que se cargara del todo. Sus oídos hacían ruido. Sus manos temblaban sobre el teclado. Respiró hondo y abrió el siguiente correo. Hailey escribió sobre algún restaurante donde nadie lo supiera. Nathan aceptó y propuso una cita. Las fotos eran cada vez más explícitas. Nathan en la ducha, con gotas de agua en los hombros y una toalla en las caderas. Hailey en su despacho, falda corta, blusa desabrochada, intercambiando fotos como adolescentes, cada vez más atrevidas, cada vez más personales. Evelyn abrió metódicamente carta tras carta, carpeta tras carpeta. Su pedantería, de la que su marido siempre se había burlado, ahora la ayudaba a mantener la calma. No se perdía ni un solo mensaje y guardaba los más importantes en una memoria USB. El último correo electrónico llegó esta mañana. Hailey había enviado otro selfie y había escrito sobre un regalo de Navidad sorpresa. Nathan le contestó con una foto de él tumbado en su dormitorio, en su cama. El pie de foto insinuaba una cita nocturna. Nathan había vuelto antes de lo habitual. Evelyn cerró rápidamente el correo y abrió el archivo de guión. Sus dedos volaron por las teclas, escribiendo el texto seguro sobre copos de nieve y renos. La pestaña con el correo no leído permaneció en la pantalla. La minimizó, pero no la cerró. Hoy llegó pronto, se asomó Nathan al despacho, desabrochándose la chaqueta. Escribiendo un guión para la matiné, su voz sonaba suave, familiar, como si no acabara de ver sus fotos semidesnudo enviado a otra mujer. Él se acercó al escritorio, le puso la mano en el hombro, un gesto familiar, pero ella sabía ahora que esas mismas manos habían abrazado a Hailey, la habían fotografiado, habían escrito comentarios lascivos en sus fotos. Olió un aroma cítrico familiar. No te quedes hasta muy tarde. Le dio un picotazo en la cabeza y se marchó. Evelyn esperó a que se calmaran sus pasos y volvió a abrir el correo. Metódicamente, copió el resto de sus correos, comprobó los archivos guardados, cerró todo, borró el historial. No le temblaban las manos, solo la sangre que le latía en las sienes y las huellas húmedas de los dedos en las teclas. En el dormitorio Nathan dormía, o fingía dormir. Su teléfono sonó en silencio con un nuevo mensaje. La pantalla parpadeaba. Otra foto de Hailey, otra insinuación de un encuentro, otra promesa de una sorpresa. Evelyn estaba tumbada en la cama, la misma cama que su marido había fotografiado para su amante. Cerró los ojos, recordando el contenido de las cartas. Necesitaba reflexionar, ponerlo todo en orden. Después de todo, la pedantería y la atención al detalle no solo le serían útiles en la escuela. En el estudio, el guión inacabado para la matiné de Navidad quedó sobre el escritorio. No pude encontrar el archivo con la versión del año pasado, pero encontré algo más importante. Las huellas digitales no desaparecen sin dejar rastro, sobre todo si sabes dónde buscar. La idea del viaje escolar surgió de la nada. La señora Birch tenía la gripe y el director le había pedido a Evelyn que la sustituyera como acompañante. 2 semanas en Washington con una clase de tercer curso no era una perspectiva agradable,
Pero ella no podía negarse. Nathan se tomó la noticia con un entusiasmo mal disimulado. Le trajo una maleta del entresuelo e incluso se ofreció a ayudarla a hacer la maleta. Antes había odiado todo el lío de hacerla. Evelyn dobló metódicamente su ropa, mientras él se sentaba en el borde de la cama y hablaba del nuevo proyecto que requería toda su atención. Por las tardes, mientras su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo, ella escudriñaba la correspondencia que tenía guardada. La única vez que Nathan había olvidado desconectarse del correo, ella había copiado suficiente material. Su forma de hablar, sus giros característicos, sus palabras favoritas. Siempre empezaba sus mensajes con un saludo, a menudo utilizando abreviaturas y lenguaje comercial. No fue difícil crear una dirección similar. Solo tuvo que añadir un guión bajo entre el nombre y el apellido. En los ajustes, puso el mismo nombre de remitente y subió su foto de las redes sociales. Desde fuera, no había ninguna diferencia. Envió su primer correo de prueba al servicio técnico, solo para comprobar cómo se veía el correo en la bandeja de entrada de otra persona. El mensaje llegó con el nombre correcto, con la misma firma que Nathan había utilizado. El equipo de soporte respondió sin sospechar que se trataba de un truco. Evelyn pasó los 2 días siguientes estudiando las cartas comerciales que había guardado. Copió frases enteras, memorizó cómo se despedía de distintas personas, qué emoticonos utilizaba en la comunicación informal. En el colegio, durante los recreos, releía los mensajes guardados, fijándose en las peculiaridades de estilo. La maleta se iba llenando de cosas, jerseys de abrigo, zapatos cómodos para las excursiones largas, un paraguas por si llovía. Nathan rondaba cerca, ofreciéndose a prestarle su vieja tableta para que no te aburrieras por las tardes. Su voz estaba llena de alegría mal disimulada por la inminente separación. En el trabajo, Evelyn comprobaba las listas de los niños, recababa el permiso de los padres, discutía el itinerario con sus compañeros. Al mismo tiempo, envió correos electrónicos de prueba desde una dirección falsa. Breves mensajes comerciales a diversos servicios de apoyo. Todos respondieron como de costumbre, confundiéndola con Nathan. La víspera de su partida, hizo una prueba más. Envió una solicitud al servicio postal gratuito. Recibió la respuesta habitual. El sistema funcionaba a la perfección. Las cartas de la dirección falsa parecían reales. En el último momento, Nathan se ofreció voluntario para llevarla al colegio, de donde salía el autobús con los niños. Silbó una melodía durante todo el trayecto, golpeando el volante con los dedos. Incluso le ayudó a llevar la maleta y le deseó un buen viaje, con tal entusiasmo que resultaba casi cómico. El autobús se alejó, llevando a Evelyn y a 2 docenas de entusiasmados alumnos de tercer curso hacia Washington. Evelyn saludó a su marido por la ventanilla y vio que sacaba el móvil a toda prisa. Seguramente le estaría enviando un mensaje a Hailey para avisarle de que la carretera estaba despejada. En su bolso había un portátil con el correo electrónico configurado, una memoria USB con tierra y un cuaderno con notas sobre el estilo de Nathan. En su teléfono había una aplicación que le permitía llevar un registro de cuándo enviaba mensajes. Todo estaba listo para el siguiente paso. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. «Buen viaje, no me eches de menos». Evelyn sonrió mirando la carretera. Desde luego, no se aburriría. Tenía mucho que hacer estas 2 semanas. La excursión terminó un día antes de lo previsto. Se había emitido un aviso de tormenta en Washington, D.C., y las autoridades escolares habían decidido reasegurarse. Evelyn no se molestó en avisar a su marido. El taxi se detuvo frente a su casa a media tarde, una hora en la que Nathan solía estar en el trabajo. Había una pila de sobres en el buzón. Evelyn los hojeó mientras subía al porche. Facturas, anuncios, una carta del banco. El último sobre destacaba por el papel grueso y caro con relieve. Brown and Associates, una notaría. La casa olía a perfume ajeno y a café. Había 2 tazas sobre la mesa de la cocina, una con carmín en el borde. Evelyn dejó la maleta en el pasillo y entró en el despacho de su marido. Era un desorden desconocido, papeles, carpetas y documentos desparramados. Encima de la mesa había un borrador del contrato de remodelación de la casa. Se hundió lentamente en la silla, leyendo el texto legal. Debajo de «Nuevo propietario» estaba el nombre de la inmobiliaria. Al pie estaba la firma de Nathan y una nota que decía «Se requiere la firma del cónyuge». Junto al contrato había una carta de la notaría, una invitación a completar la transacción en 4 días. En el cajón del escritorio había folletos publicitarios
con el logotipo de una agencia inmobiliaria y un nombre familiar: Haley Burke, una destacada agente inmobiliaria. El despacho se estaba volviendo sofocante. Evelyn abrió la ventana para que entrara el aire fresco del otoño. Volvió a sentarse en la silla y extendió ante sí los documentos que había encontrado. Se quedó mirándolos, sin intentar hacer nada. Al fin y al cabo, era profesora de secundaria. Estaba acostumbrada a hacer las cosas en orden, sin prisas. Evelyn encendió el portátil a las 6 de la mañana. La costumbre de levantarse temprano, adquirida tras años de docencia, le resultaba muy útil ahora. Esa era la hora a la que el jefe de Nathan, el señor Clark, solía revisar su correo antes de su carrera matutina. Eligió la primera foto, lo suficientemente cándida como para causar conmoción, pero no tan personal como para que el correo fuera borrado inmediatamente. Nathan en la ducha, sonriendo a la cámara, la foto era claramente para Haley. Evelyn entró en el correo desde una cuenta falsa, copiando cuidadosamente el estilo comercial de su marido, el saludo, la dirección por el nombre, los característicos giros del discurso. Buenos días, Víctor. Quería hablarte del nuevo objeto. ¿Qué tipo de puestos prefieres? Quiero decir, ¿posiciones de proyecto? Te adjunto una visualización a modo de ejemplo. Sus dedos revolotearon sobre el teclado, sin temblores ni vacilaciones. El sol de la mañana iluminaba el escritorio donde reposaban los cuadernos de los alumnos de segundo curso. Evelyn dio un sorbo a su café frío, esperó la confirmación de envío. Pedantemente, comprobó el correo electrónico en su carpeta de enviados. Media hora después, llegó la primera respuesta, un escueto: ¿qué demonios es esto? Metódicamente envió un segundo correo electrónico, con una foto diferente. De nuevo, el tono comercial con indirectas ambiguas. Sobre la reunión de ayer, ¿qué tal esto para una presentación? A la hora de comer ya había enviado 3 cartas más, cada una con una nueva foto y cada una con un texto cuidadosamente estudiado. La última contenía una foto especialmente picante y el siguiente texto: esperando su favor, listo para mostrar más en persona. Las respuestas fueron cada vez más bruscas. El señor Clark estaba perdiendo claramente la paciencia. Amenazaba con investigar, exigía explicaciones, prometía implicar a seguridad. Evelyn revisaba con calma sus cuadernos y de vez en cuando echaba un vistazo a la pantalla. Todavía tenía que enviar 7 fotos más por la tarde. A las 4 en punto, envió un nuevo lote de correos electrónicos a todo el equipo directivo. Las mismas fotos, los mismos títulos ambiguos. Imitando el estilo de Nathan, añadió detalles de trabajo, conversaciones sobre proyectos, referencias a reuniones, asuntos de negocios. Todo parecía un intento inepto de flirteo por parte de un empleado que había perdido la orilla. La carta al director financiero tuvo especial éxito. Una foto de Nathan en una pose inequívoca acompañaba el texto sobre el informe trimestral. Espero que estas cifras le impresionen. Le daré cifras más detalladas cuando nos veamos. Al anochecer, el teléfono de Nathan no paraba de sonar y Nathan intentaba excusarse explicando el hackeo del correo electrónico y el malentendido. Pero las fotos eran reales. Las cartas estaban firmadas de su puño y letra. Evelyn envió metódicamente las últimas fotos y guardó copias de todas las cartas. Cuando envió la última foto a todas las direcciones de correo corporativo, borró cuidadosamente la cuenta falsa. Apiló sus cuadernos. Mañana era el examen de segundo curso y tenía que preparar opciones de tareas. En la cocina, la tetera retumbaba. Era la hora de su habitual té vespertino. Nathan irrumpió en la casa pálido, con la frente empapada de sudor. Temblaba y se había quitado la corbata. Evelyn removió el té en silencio mientras le escuchaba intentar llamar desesperadamente al equipo de seguridad de la empresa. Había pánico en su voz. Creo que el señor Clark había dicho algo sobre una investigación de asuntos internos y la policía. Sacó su taza favorita del armario y se sirvió una cucharada de azúcar. Había sido un día productivo. Todas las cartas habían sido enviadas, los cuadernos revisados, los planes de clase hechos para mañana. La pedantería y la atención al detalle no solo eran útiles en la escuela, el despacho estaba inusualmente tranquilo. El espacio abierto, habitualmente ruidoso, enmudeció en cuanto entró. Las conversaciones se cortaban a media palabra, las miradas se clavaban en los monitores. Solo Sara, la secretaria del señor Clark, daba golpecitos a las teclas, fingiendo cuidadosamente que no pasaba nada.
La primera llamada fue del presidente de la cooperativa de viviendas. Su voz chillona en el auricular sonaba casi regodeante. «Sabe, señor Lewis, a la luz de los recientes acontecimientos, nos vemos obligados a renegociar los términos del contrato. Riesgos para la reputación». La ventana del correo corporativo parpadeó en la pantalla del ordenador. 43 correos electrónicos sin leer, de clientes, contratistas, colegas. Algunos habían reenviado las mismas fotos, con comentarios burlones. «Nathan, ven a verme». La voz del señor Clark sonó seca en el selector. La primera vez que no llamaba a Nathan por su apellido en sus 5 años de trabajo. En la recepción, Sara se ajustó desafiante el cuello de la blusa y apretó los labios. El despacho del jefe olía a café y a perfume caro. El señor Clark estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. En el escritorio que tenía delante había una copia impresa de las mismas cartas. Nathan reconoció sus fotografías. «Toma asiento». Clark no se giró. Continuó mirando por la ventana. Un tipo del departamento de informática apareció en el pasillo, con un disco duro externo en las manos, así que habían empezado a copiar datos del ordenador del trabajo. Nathan se limpió las manos sudorosas en los pantalones y abrió la boca para explicarse, pero Clark levantó una mano deteniéndole. «No te molestes, seguridad ya ha empezado a comprobar tus antecedentes. Tu acceso a los proyectos ha sido bloqueado temporalmente. Hasta que lo averigüemos». En el aparcamiento, Nathan tardó en meter la llave en el contacto. Le temblaban las manos. Su teléfono estaba repleto de mensajes. «Suspendido». Cree que escribió desde el departamento legal. «Entregando las cosas a Thompson», informó su ayudante. «Reunión cancelada», anunciaba el calendario. El espejo retrovisor reflejaba la ventana del despacho de Haley. Una silla vacía, el monitor apagado. Su ayudante, frotándose nerviosamente las cuentas, dijo que la señorita Burke no vendría hoy, ni mañana, y no vendrá la semana que viene. Emergencia familiar, ya sabes. Nathan llegó a casa a media tarde por primera vez en años. Había un dibujo animado infantil en la televisión y una taza de té en la mesa de la cocina, donde Evelyn se había parado a comer. La pantalla del ordenador de su despacho parpadeaba pidiéndole que cambiara la contraseña. El sistema de la empresa había bloqueado el acceso. Se sentó en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj. En su cabeza se agitaban retazos de frases: investigación interna, violación de la ética, no apto para el servicio. Haley no contestaba al teléfono. Su foto había desaparecido de la sección «Nuestros empleados», de la página web de la inmobiliaria. Evelyn regresó por la tarde, como de costumbre, con una bolsa llena de cuadernos. Fue a la cocina y encendió la tetera. Su cara no reflejaba ni sorpresa ni pregunta, como si su marido siempre se quedara en casa al mediodía. «Haré la cena», dijo Nathan en el vacío. Ella asintió sin levantar los ojos de sus cuadernos. A la mañana siguiente, su pase no funcionó en la entrada de la oficina. El guardia fingió verle por primera vez. «Lo siento, directriz de la dirección. Nadie sin autorización». El teléfono sonó en el coche, el número de Haley, pero era una voz desconocida. «Buenas tardes, agencia inmobiliaria. ¿En qué podemos ayudarle?». Así que cambió de número. Ni siquiera se despidió. Por la tarde, llegó una carta de Greg, larga y llena de términos legales. En vista de, debido a circunstancias recientemente descubiertas, nos vemos obligados a rescindir. Al final, una firma seca y la anotación enviado desde iPhone. Nathan se quedó mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a desdibujarse. En la habitación contigua, Evelyn estaba en la sala de reconocimiento, con su bolígrafo rojo arrugando sobre el papel, como si contara los trazos de su carrera que se desmoronaba. Haley estaba sentada en la cafetería de enfrente de la inmobiliaria, removiendo su café nerviosamente. Su teléfono estaba en silencio por tercer día. Había tenido que cambiar el número después de que las fotos se hicieran virales. La camarera trajo la cuenta, pero Haley apenas reparó en ella. En la pantalla del portátil apareció otra carta, ahora de la dirección de la agencia. Debido a un posible conflicto de intereses, otra negativa cortés, otra puerta cerrada. Algo pasaba con el correo de Nathan. Estas cartas, estas fotos. Recordaba otras versiones de las fotos con otras firmas, pero no podía probar nada. Todos los originales seguían en el viejo teléfono que había tirado el primer día del escándalo.
El teléfono del escritorio se activó. Un número desconocido. Hailey dudó, pero contestó. Se oyó la voz de Nathan. Tenemos que hablar. Algo no va bien aquí. Dejó la llamada y bloqueó el número. Los restos de café se asentaron en el fondo de la taza, oscuros, espesos, como la historia en la que se había metido por su propia estupidez. El ambiente en la oficina era opresivo. Los compañeros apartaban la mirada, los superiores la llamaban a gritos. Su escritorio se evitaba, como si una plaga se hubiera instalado allí. Un nuevo correo electrónico apareció en su bandeja de entrada, esta vez procedente de una dirección desconocida. Una foto de Nathan, lo más cándida posible, con un pie de foto burlón. La silueta del jefe del departamento brillaba tras la mampara de cristal. Estaba hojeando unos papeles, probablemente otro memorándum sobre su comportamiento inapropiado. Sobre el escritorio había una copia impresa, la misma foto que ya se había enviado a todos los socios de la empresa. Hailey cerró el portátil y recogió sus cosas. Su coche estaba solo en el aparcamiento. Todos los demás ya se habían ido a casa. El espejo retrovisor reflejaba las ventanas de la oficina. Allí arriba, su carrera se desmoronaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció el número del señor Clark. Hailey respiró hondo y contestó. La voz de su jefe sonaba cansada. Venga mañana por la mañana y traiga una declaración. Por tu propia voluntad será mejor para todos. En casa abrió el correo. Una nueva carta, ahora a todo el boletín corporativo. Nathan otra vez. La foto indecente otra vez. El pie de foto la dejó sin aliento. Esto es lo que pienso de su empresa. Debajo una larga lista de destinatarios, incluidos todos los clientes importantes. Su mirada se fijó en las fechas de publicación. Algo no encajaba. Nathan estaba con ella en ese momento. Estaban cenando en un restaurante. Él no podía haber enviado esa carta. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Sonó el timbre. Un mensajero traía un aviso de cancelación. Hailey firmó, notando el temblor de sus dedos. Dentro del sobre había un documento, un texto seco y oficial sobre el fin de la cooperación. Sacó su teléfono y abrió las fotos. Las propias fotos. Había algo extraño en la forma en que aparecían. Era como si alguien estuviera moviendo los hilos, destruyendo sistemáticamente a ambos. ¿Pero quién? Una vaga corazonada pasó por su mente. La profesora tranquila, la esposa meticulosa. La que siempre había estado en la sombra, siempre había permanecido invisible. Hailey sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. No podía ser. ¿O sí? Una nueva carta llegó al correo. Otro disparo, otro golpe. Ahora todos los socios, todos los contratistas. Era como si alguien estuviera acabando metódicamente con su reputación, sin dejar ninguna posibilidad de reparación. Hailey cerró el portátil y se asomó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, indiferentes, distantes. En algún lugar, en una pequeña casa de las afueras, estaba sentada la mujer cuya vida querían destruir. Ahora se daba cuenta de que habían subestimado enormemente a Evelyn Lewis. Le zumbaba la cabeza después de una noche en vela. Nathan estaba sentado en la cocina, con la mirada perdida en el café frío. Su teléfono estaba sobre la mesa. Otro mensaje de su antiguo jefe, con una captura de pantalla adjunta. La misma captura de pantalla que había enviado solo a Hailey, ahora compartida con todos sus contactos de negocios. Al otro lado de la ventana, la mañana era gris y sombría. Evelyn se preparaba para ir al colegio, con los sonidos familiares del ritual matutino procedentes del cuarto de baño. El sonido del agua, el chasquido de un cepillo de dientes en un vaso, el tintineo silencioso de un peine. Escuchó estos sonidos, tratando de captar algo nuevo, algo que delatara su implicación. Recordó la noche en que se había olvidado de salir de la oficina de correos. Evelyn había estado sentada frente al ordenador a altas horas de la noche, supuestamente preparando material para clase. Y luego aquella extraña excursión, su repentina marcha. Y justo después, las primeras cartas con fotos. Bajó a la cocina con su Rebeca beige inalterada y una bolsa llena de cuadernos. Con un movimiento familiar, encendió la tetera y sacó una taza. Nathan miró sus manos, seguras, tranquilas. Las manos de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. «¿Eres tú?», no le preguntó, sino que se limitó a afirmarlo. Evelyn dejó la taza sobre la mesa. Su rostro no expresaba ni sorpresa ni miedo, solo un ligero cansancio, como después de un largo día de trabajo. «¿Por qué decidiste rehipotecar la casa?». Se sentó frente a él.
extendiendo cuidadosamente su servilleta. Nathan abrió la boca, a punto de mentir sobre la inversión, sobre la asociación empresarial. Pero bajo la mirada directa de la mujer, las palabras se le atascaron en la garganta. La cocina olía a té recién hecho y a humedad matinal. Pensaba que Hailey y yo estábamos planeando vender la casa mientras estoy fuera, empezar una nueva vida. Sobre el escritorio había papeles de la notaría, los mismos que había escondido en el estudio. Evelyn los apiló ordenadamente, alisó las esquinas. Quería mirar un antiguo guión en el ordenador, y encontré tu correspondencia, todas estas fotos, todos estos planos. No había rabia ni resentimiento en su voz, solo una serena declaración de hechos, como una lección de matemáticas. Nathan recordó cómo ella había revisado metódicamente sus cuadernos, marcándolos con un bolígrafo rojo. Con el mismo método, había destruido su carrera. Destruiste todo lo que pasé años construyendo. Y tú ibas a destruir todo lo que habíamos construido juntos. Por la ventana pasaba un autobús escolar, un borrón amarillo en la niebla gris de la mañana. Evelyn miró el reloj y se terminó el té. Sus movimientos seguían siendo tan mesurados como siempre. Llegó tarde a clase. Se levantó y se ajustó la chaqueta. Nathan la vio preparar su mochila. Cuadernos, bolígrafos, el libro de matemáticas. Todo como siempre, como si no acabara de confesar que estaba destruyendo metódicamente su reputación. ¿Y ahora qué? Ahora firmas una escritura de renuncia a la casa. Se queda conmigo, como compensación por daños morales. Los papeles están sobre la mesa. Evelyn se había ido a trabajar, dejándole solo con el café frío y la pila de papeles. Nathan se quedó mirando su firma en el acuerdo de reemisión, ahora inútil. Su callada y discreta esposa había sido mucho más ingeniosa de lo que él pensaba. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje sobre las consecuencias del escándalo. Ni siquiera se molestó en abrirlo. La taza vacía de Evelyn estaba sobre la mesa de la cocina, la única prueba de su conversación matutina. La conversación que por fin había dejado las cosas claras. La carta de despido había llegado el lunes por la mañana. Una redacción seca, párrafos del contrato de trabajo, un formulario estándar sellado. Nathan estaba sentado en su despacho, leyendo el documento una y otra vez. La pantalla del teléfono hacía tiempo que se había apagado. Tras la 10ª llamada de Hailey, simplemente lo había desconectado. En el buzón se amontonaba una pila de sobres con logotipos de bancos, recordatorios de pagos atrasados, el préstamo del coche, la hipoteca de un piso en construcción en Lakeview, el préstamo al consumo de la pulsera que le había regalado a Hailey por su cumpleaños. Todas las facturas solían pagarse automáticamente con su tarjeta de nómina. Evelyn había vuelto del colegio. Los martes tenía jornada reducida. Nathan la oyó ordenar su mochila, poner la tetera, revolver sus cuadernos. Los sonidos habituales de un día normal, solo que ahora eran un dolor sordo en las sienes. A través de la ventana podía ver cómo un coche de reparto se acercaba a la casa de enfrente. El mensajero estaba descargando cajas. La familia Thompson estaba haciendo reformas. Solían consultar con Nathan cada proyecto de construcción, pero ahora ni siquiera se saludaban cuando se veían. El teléfono de la mesa cobró vida. Una llamada de un número desconocido. Nathan contestó con la esperanza de oír la voz de Hailey, pero era una agente inmobiliaria de su agencia. En relación con su reserva en el lago View, lamentablemente, tenemos que cancelar el contrato. Una nueva carta apareció en el correo, la primera de Hailey en una semana. Corta, comercial. Por favor, no intente ponerse en contacto conmigo de nuevo. La situación es desagradable para todos. Había una firma automática al final con nuevos contactos, lo que significaba que había aceptado un trabajo en otra agencia. Al parecer, en la ciudad que había abandonado tras el escándalo. Los platos tintineaban en la cocina mientras Evelyn preparaba la cena. El olor a cebolla y ajo fritos llenaba la casa y llegaba hasta el estudio. Antes le encantaban esos olores hogareños, pero ahora solo eran una irritación amortiguada. Sonó el timbre. Un mensajero había traído documentos del banco, una demanda de reembolso anticipado del préstamo, algo sobre un incumplimiento de contrato. Nathan tiró el sobre la mesa sin siquiera imprimirlo. ¿Qué importaba ahora? Una vieja fotografía cayó de la cómoda. Él en una obra, sonriendo a la cámara, con una casa inacabada a sus espaldas. El primer gran proyecto que le habían encargado. Había tantos planes,
tantas esperanzas. Ahora ni siquiera las pequeñas empresas le contratan. Su reputación está arruinada, su nombre manchado. Llamaron a la puerta del despacho. Evelyn traía el almuerzo en una bandeja. La puso sobre la mesa y cogió la taza de café vacía. Miró sus manos, las mismas manos que habían tecleado las cartas que habían arruinado su carrera. Los movimientos tranquilos y seguros de un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Hacia el atardecer, llegó otra carta de Hailey, la última. Escribía sobre el nuevo trabajo, sobre la ciudad diferente, sobre lo importante que era empezar de cero. Espero que lo entiendas. Será mejor que no hablemos más. Tono serio, sin emoción. Era como si esos meses, esas reuniones, esos planes de futuro nunca hubieran existido. Sobre la mesa había impresiones de páginas web de búsqueda de empleo, docenas de currículos enviados sin respuesta. Su nombre se había vuelto tóxico. Nadie quería relacionarse con un hombre famoso por sus fotos lascivas y sus cartas escandalosas. Evelyn se había marchado a una reunión de padres y profesores. Nathan se quedó solo en una casa vacía, solo con cartas de rechazo, demandas bancarias y un teléfono en silencio. En algún lugar de otra ciudad, Hailey estaba empezando una nueva vida, y él estaba atrapado aquí, en el fondo de su fracaso. Los techos altos acentuaban el vacío monótono del pasillo del juzgado. Nathan se sentó en el banco de madera, mirando las grietas del suelo de baldosas. Cada pisada resonaba, mientras los abogados se apresuraban con sus maletines. Los secretarios se afanaban con los expedientes, y los visitantes cruzaban las puertas de los despachos. Greg, de su antiguo bufete y ahora abogado de Evelyn, se asomaba al despacho del juez. Tomaba notas en su cuaderno, fruncía el ceño y miraba los documentos con miopía. La comisura de sus labios se crispó al ver a Nathan, pero no saludó. ¿Señor Lewis? Una secretaria se asomó al despacho. El despacho era más pequeño de lo que parecía tras la enorme puerta. La juez, una mujer corpulenta con gafas, miraba los papeles que había sobre la mesa. Evelyn estaba sentada junto a la ventana, recta y tranquila, como si estuviera en una reunión de padres y profesores. Llevaba la misma Rebecca beige, creo que la había llevado el día que se conocieron. Petición de divorcio, división de bienes. El juez revisó los papeles. ¿Alguna objeción al derecho exclusivo del cónyuge sobre la casa? Nathan negó con la cabeza. No tenía sentido objetar, ya estaba decidido. Firmó donde Greg le había indicado. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. Steve, del equipo de construcción, le interceptó en el pasillo, al parecer en otro caso. Le miró el traje arrugado y los ojos hundidos. ¿Has pensado en una carrera como fotógrafo, Nathan? Ya sabes, desnudo. Se te da bien hacer fotos de pollas. En el cuarto de baño, Nathan se lavó la cara durante largo rato. El espejo reflejaba la cara de otra persona, sin afeitar y con los ojos rojos. Detrás de la pared, alguien discutía su historia. Las voces resonaban en la habitación alicatada. ¿Haciendo fotos hacia el jefe? ¿Has perdido la cabeza? Ahora solo eres un cargador. En el aparcamiento se topó con Sarah, la antigua secretaria del señor Clark. Ella se apartó desafiante, rebuscando en su bolso. De repente se dio la vuelta y gritó. «Sabes, siempre pensé que eras inteligente. ¿Y tú? Y arrastraste a esa idiota de Hailey en esto. Ahora está en Phoenix de camarera. ¿Contenta?» Su vieja camioneta estaba estacionada junto a la acera, lo único que quedaba después de la división de la propiedad. Guantes de construcción y una chaqueta de trabajo arrugada estaban tirados por el interior. No se puso al volante, sino que deambuló por la calle, mirando los escaparates. Un escaparate reflejaba el rótulo de su antigua empresa, reluciente y nuevo. En lugar de su nombre en la lista de ejecutivos, ahora figuraba Thompson. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro rechazo de trabajo. Lamentablemente, su candidatura, actualmente, le deseamos éxito en su búsqueda de... Ni siquiera terminó de leerlo. En la cafetería de la esquina estaban dando las noticias. El locutor hablaba de algún escándalo en una gran empresa. Alguien también había enviado fotos indecentes a sus jefes. El camarero dejó de limpiar el mostrador y se quedó mirando a Nathan. Colega, te conozco. Tú eres el que... En el supermercado, la cajera echó un largo vistazo a su tarjeta de crédito y luego sacudió la cabeza. Lo siento, rechazada. ¿Quizá efectivo? No había efectivo. El último dinero se había ido en pagar los honorarios de su abogado. La habitación alquilada le recibió en silencio. Una cama estrecha,
Un escritorio junto a la ventana que daba al muro de ladrillo de la casa vecina. En la pantalla de su portátil brillaba otro currículum. Quizá aquí tuviera suerte. Aunque ¿quién necesita un capataz con fama de perverso? Apareció en el correo una carta de un agente inmobiliario. Alguien había comprado el piso reservado de ella y Hailey en Lakeview. Hay una nota en la parte inferior diciendo que la tasa de cancelación se cargará a la tarjeta. La que no pasó en el supermercado. Fuera de la ventana, la lluvia goteaba. Un gorrión mojado en el alféizar de la ventana miró a Nathan con el ojo morado y se fue volando. La puerta del pasillo dio un fuerte portazo. Los vecinos habían vuelto del trabajo. Una tarde normal de un día normal. Solo que ahora era la vida de otra persona a la que él ya no pertenecía. Evelyn había reorganizado los muebles del salón. El sofá estaba ahora junto a la ventana y el sillón ocupaba el rincón donde había estado la caja de herramientas de Nathan. Cubrió las paredes vacías donde habían colgado sus diplomas y certificados con estanterías nuevas. Las viejas fotografías fueron a parar a una caja en el desván, como si la casa mudara de piel, renovándose. El estudio, antigua guarida de su marido, era ahora su rincón de trabajo. El escritorio se volvió hacia la ventana. En la pared apareció una pizarra de corcho con dibujos infantiles. El ordenador lo había tirado. Se había comprado un portátil nuevo, fino y ligero. El buzón del porche había cambiado de rótulo. Ahora solo ponía E. Louis. Los vecinos fingieron no darse cuenta del cambio. Solo la señora Thompson miraba de vez en cuando por encima de la valla, meneando la cabeza. En la asamblea escolar, por primera vez, se sentó más cerca del centro que en la última fila. Jonathan Miller, el padre de los gemelos de su clase, la saludó con la mano. Después de la asamblea, se quedó hasta tarde y se ofreció a llevarla. Su sedán de color claro se imponía claramente al destartalado autobús escolar. Durante el trayecto, hablaron de los niños, del colegio, del tiempo. Jonathan sabía escuchar, asentía en los lugares adecuados, hacía las preguntas correctas. Cuando sonreía, se le formaban arrugas en las comisuras de los ojos. En casa, Evelyn sacó del armario una vieja fotografía de su promoción de hace 10 años. Ella estaba en el centro, segura de su vocación. Por aquel entonces, parecía que ser profesora era lo más importante. Luego había llegado Nathan y todo había cambiado. Y ahora volvía a sentirse como la chica de la foto. Jonathan llamó 3 días después, solo para preguntarle cómo estaba. Luego otra vez para ofrecerle entradas para el teatro. Los gemelos estaban enfermos y las entradas se perdían. Ella aceptó, sorprendida de sí misma. En el teatro representaban el clásico Funny Money. Jonathan comentaba lo que ocurría en el escenario, a veces acercándose a su oído. Tenía la calma de un hombre seguro de sí mismo y de su lugar en el mundo. Después de la actuación fueron a un café. Habló de su trabajo, algo relacionado con el mundo editorial. Evelyn le escuchó y se dio cuenta de lo diferente que era hablar de negocios, sin narcisismo ni deseo de impresionar. En casa, salió para abrirle la puerta del coche, un gesto sencillo, pero tan poco familiar. Nathan nunca se preocupaba por esas pequeñas cosas. Jonathan la acompañó al porche, dándole las gracias por la velada. No intentó pedirle un café, no hizo ninguna insinuación ambigua. Ya no quedaban rastros de la antigua vida en la casa. Cortinas nuevas, cojines nuevos en el sofá, tazas nuevas en el armario. Evelyn pasó la mano por la pared. Había llegado el momento de cambiar el papel pintado, quizá elegir algo claro. Al día siguiente, en el colegio, los gemelos Miller le llevaron una tarjeta casera, las letras rechonchas dobladas en «Gracias por papá». Metió la tarjeta en su agenda sonriendo. Los niños siempre lo sentían todo. Jonathan la llamaba todas las noches para hablar de su trabajo y preguntarle cómo le había ido el día. A veces paseaban por el parque, daban de comer a los patos y hablaban de todo. Él no apresuraba las cosas, no presionaba, simplemente estaba ahí para ella. Durante el fin de semana, ella renovó el pasillo, quitó el viejo papel pintado, tiró el perchero que Nathan había hecho una vez con tablas. Jonathan llegó con herramientas y se arremangó. Al anochecer, las paredes estaban listas para empapelar y ambos estaban cubiertos de cal. La casa cambiaba con ella. Se hacía más luminosa, más espaciosa, más acogedora. Las viejas fotos permanecieron en el desván, pero aparecieron otras nuevas. Su clase en una excursión, los gemelos Miller en la pizarra, el parque otoñal donde ella y Jonathan paseaban. Los vecinos se acostumbraron poco a poco a ver el sedán de luz frente a su casa.
La señora Thompson había dejado de mover la cabeza y ahora saludaba a la gente por encima de la valla. La vida estaba tomando un nuevo rumbo, sin dramas, sin lágrimas, sin tratar de ajustarse a las expectativas de los demás. En la sala de profesores se había instalado una nueva máquina de café. Evelyn ya no bebía té, había descubierto el sabor del capuchino. Los pequeños cambios se sumaban a los grandes, creando una nueva realidad día a día. Su realidad, en la que ella decidía cómo vivir su vida. El supermercado de la esquina de Maple Street estaba siendo reconstruido. Se había ampliado el aparcamiento y se había añadido una nueva ala. Evelyn vio una figura familiar entre los obreros. Nathan, con un chaleco naranja, cargaba sacos de cemento. No aminoró la marcha. Solo se fijó en la caída de sus hombros y en las canas de sus sienes. Jonathan la esperaba en el café de enfrente. Le dio un beso en la mejilla, le apartó la silla. En 2 meses se había acostumbrado a esas simples muestras de atención. Le habló del nuevo contrato editorial, de los progresos escolares de los gemelos, de los planes para el fin de semana. A través de la ventana, Nathan veía las obras, el ruido de los obreros y los camiones. Nathan aparecía, desaparecía y volvía a aparecer. Estaba arrancando tablas, cerrando algo, secándose el sudor de la frente. Antes había mandado a esos obreros, ahora él mismo era uno de ellos. ¿Estás bien? Jonathan le cubrió la mano con la suya. Ella asintió, sonrió. Le habló de un nuevo proyecto con los alumnos de tercero. Estaban preparando una obra de teatro para Navidad. Él escuchó atentamente, como solo él podía hacerlo, con todo su ser, sin distraerse con el teléfono o pensamientos ajenos. Por la noche fueron al cine, una especie de comedia romántica, ligera y desahogada. En la oscuridad de la sala, Jonathan la cogió de la mano y de vez en cuando le acariciaba la muñeca con el pulgar. Su tacto le producía escalofríos. Después de la sesión, la llevó a casa. Se detuvo en el porche, como si decidiera hacer algo. Luego sacó una cajita de la guantera. Una sencilla pulsera de plata, nada del otro mundo. Se la puso en la muñeca y le besó la palma. Estaba pensando, podríamos cenar el sábado, en mi casa. Los gemelos estarán en casa de la abuela. Se notaba la incertidumbre en su voz. Siempre le daba a elegir, nunca la presionaba. Evelyn miró la pulsera, las manos de él que aún le sostenían la palma. Asintió. Al día siguiente volvió a pasar por delante de la obra. Nathan estaba sentado en un cubo volcado, comiendo un bocadillo. Vio su coche, hizo ademán de levantarse, pero se quedó donde estaba. Sus miradas se cruzaron un instante y luego se separaron, como los caminos de 2 transeúntes al azar. Por la noche llamó la madre de los gemelos. Los niños estaban encantados con su nueva profesora. Hacía mucho tiempo que no veían a su padre tan feliz. Evelyn escuchó, frotándose la pulsera de la muñeca. En el pasado se habría sentido avergonzada por semejante conversación, pero ahora se limitaba a sonreír. El sábado, Jonathan la recibió en la puerta de su casa, pequeña y acogedora, con un columpio en el porche. En la mesa ardían velas y sonaba música suave. Él mismo estaba cocinando. Una cena sencilla pero preparada con cariño. Había un piano de cola en el estudio. Resultó que tocaba bastante bien. «Quédate», le susurró al oído cuando el reloj marcaba la medianoche. Ella se quedó. Su tacto era suave, seguro, sin aspavientos. La besó como si tuvieran una eternidad por delante. Mientras se dormía en sus brazos, Evelyn pensó, esto es lo auténtico, sin juegos, sin máscaras, sin intentar rehacerse el uno al otro. Por la mañana, tomó otro camino para volver a casa. No quería pasar por delante de las obras. Pero vio a Nathan en el semáforo, cargando unas cajas en una furgoneta. Llevaba un mono sucio, sin afeitar, los ojos apagados, como si hubiera envejecido 10 años. Pensé en llamarle, preguntarle cómo estaba, pero enseguida se le pasó. Ya no era su vida, ya no le preocupaba. Ahora estaba en un camino diferente, hacia una casa con un columpio en el porche, hacia un hombre que podía amar sin condiciones. Jonathan llamó por la tarde para decirle que la echaba de menos. La invitó a cenar con los gemelos que querían enseñarle un truco nuevo. Evelyn aceptó, sintiendo que un calor se derramaba en su interior. La vida continuaba, diferente, nueva, real. Por el retrovisor vio una obra en construcción, donde los obreros y los camiones seguían curioseando. El pasado quedaba atrás, disolviéndose en el polvo de las carreteras y el ruido de la ciudad. Delante había una casa con columpios, 2 niños con trucos y un hombre que la miraba como si fuera el centro de su universo.
El auditorio de la escuela primaria brillaba con las luces navideñas. Evelyn se ajustó el vestido azul oscuro, echando hacia atrás el cuello de encaje. Un corte de pelo corto dejaba al descubierto su cuello, un nuevo look por el que se había decidido hacía un mes. Maquillaje ligero, zapatos de tacón bajo y una pulsera de plata en la muñeca, regalo de Jonathan. Sus alumnos de tercero corrían por el pasillo, enredados en sus trajes y vestidos. Mary, en la última fila, esparcía purpurina por todo el escenario. Tommy intentaba atar una mariposa y Sarah repetía su discurso por 10ª vez. Hace un año habían sido niños, pero ahora cada uno había madurado, cambiado y se había revelado a su manera. Los gemelos Miller, con sonrisas idénticas, le trajeron un póster casero, las letras rechonchas dobladas en «A la mejor madre del mundo». Evelyn se quedó paralizada, mirando fijamente aquellas palabras. Jonathan tosió en la puerta, ocultando una sonrisa. «Papá y yo pintamos anoche toda la noche», anunció Mike con orgullo. «Y yo mismo pegué la purpurina», añadió Matt. En realidad, fue una sorpresa. Se acercó Jonathan, rodeando con el brazo los hombros de sus hijos. El director reunió a los niños en el escenario, el último ensayo antes de la parte ceremonial. Los alumnos de primero se apresuraban a repartir los programas. Los padres se sentaron en el vestíbulo, haciendo clic con las cámaras, enjugándose las lágrimas. «¿Vamos andando? Aún faltan 20 minutos para la salida». Jonathan la cogió de la mano. Salieron al jardín del colegio. Manzanos en flor, bancos a la sombra de los árboles. Hace un año, era aquí donde había revisado sus cuadernos a solas. Ahora el hombre cuyos hijos la llamaban mamá caminaba a su lado. «¿Sabes?» Jonathan se detuvo ante un viejo manzano. «Hace tiempo que quiero preguntarte». Había algo sospechosamente escondido en el bolsillo de su chaqueta. Los gemelos, que asomaban detrás de un arbusto de lilas, levantaron los pulgares sincronizadamente. «Los chicos ya han dado el visto bueno», sonrió, sacando una cajita de terciopelo. De las ventanas abiertas del salón de actos llegaban voces de niños. Su clase estaba ensayando la canción de despedida. En algún lugar, más allá de la valla del colegio, la ciudad bullía con su vida ordinaria. Y aquí, en el silencio del jardín florido, Jonathan se arrodilló. «¿Te casas conmigo?» El anillo brillaba a la luz del sol primaveral. Sencillo, elegante, sin adornos patéticos. Igual que su relación, real, sin juegos ni fingimientos. Los gemelos no pudieron soportarlo y salieron de su escondite. «¿Entonces estás de acuerdo?» «Di que sí. Ya les hemos preparado una habitación. Y hemos aprendido a hacer el desayuno». Evelyn miró su reflejo en la ventana de la escuela. Una mujer sonriente de ojos brillantes. Nada que ver con la tranquila profesora que había sido un año atrás. Miró a Jonathan, con una sonrisa en el rabillo del ojo. Miró a los chicos, que bailaban de expectación. La directora miró hacia el jardín. «SRA. Luis, empezamos en 5 minutos». En realidad, Evelyn le tendió la mano a Jonathan. «La señora Miller llegará enseguida». Las gemelas soltaron un grito de victoria. Jonathan deslizó el anillo en el dedo de ella, con las manos temblorosas de emoción. En el auditorio los invitados estaban sentados, y sus alumnos de tercero esperaban a su profesora, crecidos, cambiados, felices.